En esta oportunidad vamos a tener la entrevista que tuvo pues Jorge Richter, ¿eh? Donde hoy le ha respondido pues a los cívicos de Santa Cruz. Ha dicho claramente no quieren respetar el proyecto social y popular que tiene el gobierno para sacar adelante a los pueblos de Bolivia, donde hoy mencionó cuando la verdad que hoy hay que hacer un buen análisis respecto con este tema. ¿Cuál fue la democracia? A ver, yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuál fue la democracia durante un año, el cual hoy trata de defender el CONADE, trata de defender los cívicos, Carlos Mesa, y han salido a defender su democracia? Y yo le pregunto, ¿cuál fue la democracia durante un año de gobierno de Yanín Áñez? Yo no sé, pareciera que hoy el mundo estuviera al revés, porque el CONADE, los cívicos y Mesa y Camacho hablan de democracia, que durante un año habían recuperado la democracia. ¿Y cuál es la democracia? O sea, yo le pregunto, durante el gobierno de Yanín Áñez, ¿a eso lo llaman democracia? ¿Esa es la democracia el cual defienden estos cívicos, defiende Camacho, Mesa, defiende el CONADE? Yo le pregunto, ¿ustedes creen que durante ese año vivieron democracia en Bolivia? ¿Ah? O sea, democracia es robarle al pueblo en plena pandemia, llevarse la plata de los gases lacrimógenos, una serie de actos de corrupción que ocurrió durante el gobierno de Áñez. ¿A eso se lo llama democracia? ¿Es esa la democracia el cual quiere que regrese el CONADE? ¿Quiere que a eso se regrese Fernando Camacho, los cívicos? ¿Quieren esa democracia? Yo pienso que están mal, están mal. Y la verdad que durante ese año de robo y saqueo en Bolivia, han cogobernado. Pues acá la cosa tiene que ser claro. Los ministros que puso Camacho, el CONADE salía a defender a Yanín Áñez. El CONADE defendía el gobierno de Yanín Áñez. En ningún momento salieron a marchar contra Áñez. Entonces aquí las cosas son claras. Las cosas son claras y la verdad que... y también Jorge Richter le ha hecho recordar que durante ese año que estuvo pues, en el poder, la derecha boliviana pues, controlaba fiscales, jueces, tomaron el tribunal electoral y durante ese año no pudieron demostrar el fraude. ¿Por qué? Porque nunca existió fraude en Bolivia. Entonces, hoy es por ese motivo, al no existir pruebas, la fiscalía puede archivar el caso de fraude electoral. Entonces, hoy lo más grave es el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, donde ha mencionado pues, que no existe algún documento que pueda acreditar que Yanín Áñez haya sido pues, presidenta. Entonces yo pregunto, ¿cómo Áñez fue presidenta? ¿Cómo? A ver, porque cuando esa autoridad, te dan una resolución donde te reconoce el Tribunal Supremo Electoral que eres alcalde, y eso pues acredita que eres una autoridad. O si acabas una carrera, te dan un título y ese título te dice realmente quién eres. Entonces, cuando uno es presidente, también tiene un documento, una resolución, un documento que acredita el cargo de presidente, pero Yanín Áñez no tiene nada, nunca tuvo nada, nunca juramentó. O sea, Yanín Áñez pues fue una presidenta bamba, yo no sé quién le ha reconocido. Y cualquier documento, cualquier acto que vendría de Yanín Áñez no tendría ningún valor legal y se debería, yo pido acá al gobierno boliviano y que todos los documentos, contratos y tratos que ha tenido Yanín Áñez pueda quedar nulo de oficio porque no tiene ningún asidero legal. Porque nunca fue presidenta de Bolivia. Vamos a escuchar pasajes pues de intervención al respecto de Jorge Richter. Un tema que se reduce a la tierra en lo que es específicamente Santa Cruz, sino que también ahí hay unas menciones específicas, puntuales, a lo que es el tema de que no van a aceptar el cierre de lo que ha sido el caso del supuesto fraude, que no han logrado demostrar. Han señalado también que quieren la libertad de lo que ellos denominan presos políticos, y hay una forma permanente de referirse a hechos de autoritarismo y de un conjunto también de no aceptación de diversas normas que ya se están aplicando desde el gobierno central. No solamente es una cuestión de tierra, es una diversidad de elementos que muestran su disconformidad y su no aceptación a lo que ha sido el
la construcción de legitimidades y de esferas y proporciones de poder a partir de las elecciones del 2018. No se acepta el proyecto social y popular de forma fundamental, y no se acepta que este proyecto social y popular que te menciono sea quien tenga que gobernar y regir los destinos de este país, de esta sociedad, en la mirada y en la aplicación de lo que mayoritariamente la población ha elegido. Esto es un gobierno en las lógicas de la diversidad, la plurinacionalidad y la inclusión. En ese sentido, las resistencias caminan por este lado. Lo propio ocurre con el CONADE Israel, que puede convocar a poca gente, pero lo que hay que observar en estos momentos son cuáles los ejes discursivos sobre los cuales ellos se están articulando en este momento. Y ahí es muy importante volver a señalar lo que decíamos, el tema de hablar y hacer referencias a libertad, el tema de volver a traer a la discusión en la sociedad la cuestión de la democracia y de su recuperación. Y ahí hagamos un paréntesis muy rápido. ¿Cuál fue la recuperación de la democracia que ellos generaron o lograron en la visión de lo que todos hemos vivido el año 2019? Una democracia y una libertad, de detenidos, de muertos, de heridos, de persecuciones, más de 1,000 bolivianos y bolivianas, todos ellos encarcelados injustamente. Y a esto le quisieron llamar democracia. Fíjate tú, dentro de este mismo paréntesis, Israel, cómo el día de ayer, el comportamiento, quiero decir, que tuvieron el día de ayer, dando la espalda al presidente, a la asamblea, al vicepresidente. Bueno, el año pasado defendían sin tregua y sin pausa a una señora que se arrogó la presidencia del Estado con la ayuda de todos ellos, por supuesto, en un acto absolutamente inconstitucional, conformando un gobierno de facto, no constitucional, vulnerando los artículos fundamentales de nuestra Constitución, el 161, el 169, el 170, el 173, para tomar el mando del Estado y desatar una persecución contra bolivianas y bolivianos, con un ministro de por medio que salía y decía que los íbamos a cazar. Y no había sobre todo esto ninguna conducta vergonzante de parte de estos sectores, porque eso que hicieron en la gestión del pasado año es lo que muestra su consistencia democrática. Esa inconsistencia democrática es lo que además te permite llevar a poder señalar con poca probabilidad de equivocarte, de que están trabajando nuevamente la aplicación de la misma metodología de ruptura. Y cuando decimos esto de ruptura, hay que analizar dos elementos que son ahí fundamentales, Israel. El primero, lo que acabamos de mencionar. ¿Cuáles son los factores discursivos que están utilizando? Hablar de libertad, hablar de democracia, hablar de justicia, hablar de marchas pacíficas, para que puedan validar a través de estas evocaciones, puedan validar su comportamiento poco democrático. Y número dos, hay que observar ahí cuál es el comportamiento también de la corporación mediática empresarial con la cual ellos tienen una alianza indisoluble al momento de hoy. Y ahí están en sus páginas, por ejemplo, las asociaciones negativas. Pueden rescatar de forma inmediata que el discurso, por ejemplo, del presidente el día de ayer tuvo una cantidad grande de enunciaciones o de pronunciar la palabra golpe, pero no van a establecer una sola crítica al comportamiento de una gobernación que, en vez de lograr
un trabajo de gestión importante en función de su región, está señalando que este aparato estatal, desde el gobierno regional, servirá y se utilizará para fundamentalmente apuntalar, apoyar todas aquellas protestas que pidan recuperar la democracia y la libertad. Fíjate tú que esto no es más que un eje discursivo excusatorio de lo que en realidad se oculta detrás de su verdadera intención. Bloquear al gobierno, desestabilizar, generar tensión, un escenario crítico para ver si pueden nuevamente asistir a un proceso, seguramente eso es lo que se imagina, a un proceso de ruptura para luego tratar de validarlo en una posible elección que la quisieran ellos conformar de acuerdo a sus conveniencias. Esta misma corporación mediática empresarial con la cual te señalo y digo que tienen una asociación indisoluble, también rápidamente, en consonancia con las marchas, buscan rápidamente distorsionar las realidades que tiene el país y modular la información o los debates que deben estar instalados en nuestra sociedad. Esto porque todo esto de forma conjunta lo que está buscando es que en el país se pueda nuevamente generar un conjunto de hechos que lleven a una inestabilidad tan grande que sea posible reconformar nuevamente, esa es la expectativa siempre, reconformar las dimensiones y las proporciones del poder político. Y esto significa no respetar lo que son los mandatos constitucionales, la secuencia constitucional de 5 años que nuestra Constitución manda y señala, y significa también un pleno desconocimiento de lo que son la voluntad popular expresada a través de las urnas. Entonces, junto a esto que te acabo de señalar, estos factores discursivos de hablar de libertad, democracia, igualdad, marchas pacíficas, esta alianza con la corporación mediática empresarial para desfigurar las realidades y para modular lo que debemos los bolivianos discutir y debatir. Este camino hacia descomponer la estabilidad del país va a estar sin lugar a dudas a través de estas acciones de una intención final, porque han podido percibir que la economía ha ido encontrando unos índices que son alentadores en lo que hace a su crecimiento y reactivación. Y en esa perspectiva, movilizaciones, marchas, bloqueos, movilizaciones escaladas, la gente en la calle, que estoy repitiendo todo lo que han señalado los señores que se han movilizado en estos días, busca también poder afectar la reactivación económica en el país como un elemento central. La reactivación económica en el bolsillo de los bolivianos significa poder atender su economía diaria, sus actividades diarias, por supuesto, su empleo y sus posibilidades de generar recursos a través de los emprendimientos. En un país que tiene economía de corto plazo, básicamente las marchas, la inestabilidad y la tensión afecta a los bolivianos, pues ese es uno de los elementos fundamentales que quieren básicamente afectar. Y lo otro es también desordenar todo lo que significa la lucha contra la pandemia. Estas movilizaciones, como las que hemos visto, van a propiciar, por supuesto, un rebrote siempre de lo que son contagios. Esto habrá que observarlo en los próximos 14 días, 2 semanas aproximadamente, para ver cuál ha sido el impacto de todo ello. Entonces, hay un conjunto de acciones que ya empiezan a marcar y que son perceptibles en la hoja de ruta que siguen para tratar de desestabilizar lo que fue la voluntad popular que señaló la sociedad boliviana en octubre del pasado año, y fundamentalmente que esto afecte, desestabilizar, por ello decía, afecte la gestión la gestión actual del presidente Arce, el vicepresidente Choquehuanca, del movimiento al socialismo, del proyecto social y popular,
para poder nuevamente reconfigurar el poder. Y logran ellos esta reconfiguración de poder a través de rupturas institucionales, Israel. Tengo dos preguntas, Jorge. La primera, ¿por qué aún está activa la teoría del fraude? Eso hemos podido ver en las últimas convocatorias, tanto en Santa Cruz, en Cochabamba, como en La Paz. Sabemos que la mejor prueba de que no hubo fraude en nuestro país ha sido la victoria del MAS en las últimas elecciones. Primero eso. Y segundo, estamos viendo, por ejemplo, de que algunos medios de comunicación publican lo siguiente: ven que Arce promueve el odio, la confrontación, la división del país, y toman en cuenta los tweets publicados por Tuto Quiroga, el jefe de Unidad Nacional Samuel Doria Medina, en relación a lo que ha sido el mensaje ayer del presidente Luis Arce Catacora, el pedido de justicia por el golpe de Estado. Bueno, Israel, la narrativa del fraude, y decimos siempre una narrativa porque no lograron demostrar. Estuvieron en el poder de forma absoluta, con control de todos los diferentes mecanismos que tiene un Estado. A su servicio tuvieron jueces, fiscales, policía, fuerzas armadas, y no lograron demostrar el fraude. Controlaban el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales departamentales, electorales también, y no lograron demostrar el fraude. Y no lograron demostrar porque simplemente no existían posibilidades de que esto haya ocurrido. El hecho real que los aflige es que saben que sus posibilidades electorales siempre son menores en tanto y en cuanto la corporatividad social y popular, esas formas de organización social que tiene nuestro país y que se articulan de forma homogénea en tiempos electorales, se mantenga unida, entonces ahí sus posibilidades son menores. Pero fíjate tú cuántos reveses en términos legales y de noticias han recibido en los últimos días. Quienes propician y son los dueños de este fraude, de esta narrativa y teoría indemostrada del fraude electoral. Hace un tiempo atrás, la señora Áñez, expresidenta de facto en el país, le señala y le dice al señor de Comunidad Ciudadana que fue él quien imposibilitó que en Bolivia haya una sucesión constitucional y que esto desencadena todos los hechos de tomar el mando del Estado y arrogarse el mando del Estado por una vía no legal y contraria a lo que señala nuestra Constitución política. Después conocemos también que en el país aquellas acciones que generaron desde el 4 de octubre de 2019 y que constituyen una secuencia de hechos encadenados, programados, planificados cada uno de ellos para estructurar el golpe de Estado, contó con el apoyo de otros países de la región. Puntualmente, ahí está en investigación en un hecho que es crítico dentro de la política argentina porque ha desatado también allá en el país hermano una crisis por los compromisos y por las implicaciones de gran parte del gobierno del señor Mauricio Macri. Y también, rápidamente conocemos hace unos días que la Fiscalía del Estado declara el sobreseimiento sobre el caso fraude porque no se ha podido demostrar. Y ahí hace algunas anotaciones puntuales, importantes, que pudimos conversar sobre ellas la semana pasada. Esa relación entre el TREP y el cómputo final es absolutamente inexistente. No tiene incidencia, más allá de la no fuerza vinculatoria en materia legal en lo que es el sistema de información rápida como era el TREP. Entonces no lograron demostrar lo que significa el fraude. Y por ello ese documento de 84 páginas de sobreseimiento en lo que significó la narrativa y el cierre, por supuesto, del tema fraude. Y en las últimas horas hemos conocido una carta del Tribunal Constitucional Plurinacional en la cual dice y señala que no existen
que no existe dentro del Tribunal Constitucional Plurinacional documentación, actas que acrediten el origen constitucional del nombramiento de la señora Áñez. Mira, esto es absolutamente importante, Israel, absolutamente importante. No solamente ha quedado desvirtuado el tema del fraude, sino también que lo que ellos llamaron y denominaron sucesión constitucional, hoy se demuestra que no tiene documentos de respaldo. Y ya lo habíamos dicho en alguna ocasión, con motivo de una pregunta que instalamos en un medio de comunicación y que señalábamos como sin respuesta. ¿Dónde juró la señora Áñez, Israel? ¿Dónde juró la señora Áñez? Si nadie en el país vio que ella, como dice la Constitución Política del Estado en su artículo 161, tiene que tomar juramento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. No es, como alguien por ahí dijo, un hecho anecdótico o un hecho protocolar la toma de juramento. El juramento en una persona que va a dirigir un poder del Estado significa un compromiso con la Constitución Política del Estado, con hacer cumplir la Constitución, con ser un observador estricto de lo que manda, dice y señala la Constitución Política del Estado en cuanto a deberes, en cuanto a derechos que emanan de ella, en cuanto al ordenamiento supremo y mayor de nuestro país. La señora Áñez no juró ante nadie, no sabemos si porque no hubo voluntad de obedecer precisamente esa Constitución Política del Estado. No le puede acreditar a ni un solo boliviano o boliviana de este país un documento que diga, señores, yo por esta resolución, por esta norma de la Asamblea, tuve un mandato que cumplir. No lo tiene, no lo puede acreditar. Entonces, lo que hemos podido observar con estos 4 eventos que te señalo muy rápidamente, esto de la sucesión constitucional de la señora Áñez, que refiere al señor de Comunidad Ciudadana, las conexiones con países de la región para facilitar la capacidad de represión desde el Estado, como lo que está siendo investigado en la Argentina, el documento de sobreseimiento y el cierre de la causa del fraude electoral, que no han logrado demostrarlo, la carta del Tribunal Constitucional en el cual señala y dice que no hay actas ni documento que acredite el gobierno constitucional de la señora Áñez para que ella tome el mando del Estado. Todos estos son un conjunto de elementos que han devaluado la argumentación de los sectores de la derecha que se vieron comprometidos en las acciones de 2019 y que los exponen de forma clara ante bolivianos y bolivianas, pero también ante el mundo, de que confeccionaron un golpe de Estado para romper la institucionalidad de nuestro sector, que se instalan ellos dentro de lo que llamamos el rupturismo. Fue gente de inconsistente convicción democrática que optó por un mecanismo de ruptura institucional. Y lo que queda en esa lógica es tratar de desordenar, de confundir, de tensionar, de generar inestabilidad en el país para conseguir el objetivo que vienen buscando y que no están teniendo éxito. Esto es impunidad para lo que generaron en Bolivia en el año 2019, Israel. Ya para la despedida, destacamos el mensaje del presidente Luis Arce Catacora. Se anunció de que van a llegar 8 millones de dosis. ¿Hasta qué fecha se tiene previsto inmunizar al 100% de la población vacunable? Y también sobre lo que está haciendo el gobierno, estabilizar la economía y apuntar a generar más recursos. Sin lugar a dudas, fueron 2 los elementos o las noticias, Israel, importantes para el país el día de ayer. Lo primero que el presidente dio a conocer, y esto ya lo han reconocido, yo ayer estaba en una entrevista con un medio colega tuyo, Israel, y ahí quien conduce ese programa señalaba y decía que incluso los mismos empresarios señalan que las cifras económicas en el país son muy buenas, en el sentido son muy buenas e inclusive
mejores de lo que ellos mismos esperaban. Esto es que el crecimiento del país está con índices y datos que son verdaderamente importantes y que hacen prever no solo el optimismo de la gestión, sino que la mirada y la confianza en el modelo económico, comunitario, productivo que el presidente Arce implemente y lleva adelante, está generando sus resultados. Cuando había un enorme escepticismo y una crítica, como en todo lo que ha existido desde el inicio de la gestión del presidente Arce, el vicepresidente Choquehuanca, del Movimiento Popular, existía una crítica, un escepticismo y un permanente referirse a ello como una expresión de preocupación de algo que no tenía posibilidades de encontrar éxito.